encendido con el fuego del Espíritu Santo. Le damos gracias al Dios Altísimo por este día hermoso, maravilloso, donde nos permite que podamos mirar, podamos oír, podamos contemplar su hermosura, todo lo bueno que Dios puso a nuestro alrededor. Bendecimos esta emisora hermosa, Bellavista Estéreo, una emisora que traspasa continentes y puede sintonizar en el dial 103.6 FM a través de Facebook Live. Está la transmisión allí en Instagram, en la web, y cada audio grabado allí lo encuentras en YouTube, donde te puedes deleitar con la palabra que Dios trae a diario para bendecir tu vida. Agradecidos de Dios por tantas maravillas, te saludamos, amigo, hermano, pastor, cualquier vida necesitada que no conozca de Dios. Hoy es el día maravilloso que Dios quiere hablar a tu vida, a tu corazón, y es necesario escuchar el consejo que Dios nos da cada día. Bendecimos la vida de nuestro hermano Antonio Bustos, una bendición, nuestro hermanito, los pastores de la Iglesia Boston Central y cada uno de los hermanos que allí nos congregamos. Sigamos adelante, sirviéndole al Cristo maravilloso, porque su venida está cerca y es necesario impartir esta palabra para que esta semilla caiga en corazones dispuestos amar al Cristo resucitado. Vamos a orar para poner este momento en manos del Padre y que Él nos ayude y nos direccione en el mensaje que quiere transmitir a través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en este día hermoso, Dios mío, donde tú permites, Señor, que podamos, Dios mío, leer tu palabra, pero también, Señor, escuchar tu voz, el consejo sabio de parte tuya, Dios mío. Gracias porque a través del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nos guía, nos alienta, nos lleva a pasto seguro y poder, Señor, crecer contigo, Dios, porque tú eres el que nos guía a toda verdad. Que tu palabra, Señor, caiga en corazones, Dios, de buena tierra, y que dé fruto al 100, al 60, al 30. Lo importante es que tu palabra, Señor, esté en esos corazones que en esta mañana dispusieron recibirla para bien de sus vidas. Y te damos gracias por todas las cosas, Dios mío, y ángeles nos guardan en este lugar, nuestra familia, nuestra parentela, de toda acechanza del mal, dándote la gloria, dándote la honra, en el nombre de Jesús, amén. Mil bendiciones, y vamos a las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis 37, del 3 en adelante. El título de este mensaje es Cuando un padre llora. Y la Sagrada Escritura dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Gloria a Dios por esta palabra. Aquí hay una familia, en la familia de Jacob, que él tenía varios hijos, entre esos estaba José. Lo había tenido él ya prácticamente en su vejez, y vemos cómo este padre le puso más amor a este hijo que los que había tenido primero. Dice que le había hecho una túnica de diferentes colores, ocasionando en el corazón de sus hijos
fastidio, envidia, sentimientos que no eran buenos, porque este padre provocó que sus hijos aborrecieran a José por causa de la asesión de personas que él tenía, porque amaba más a José. Y esto en nuestra vida diaria, si lo ponemos en la familia, también nos va a traer consecuencias de que los otros hermanos puedan aborrecer a aquel hijo preferido, el que se le da todo, el que se le presta la atención, el que siempre el padre o la madre le compra lo mejor y a los otros los tiene en poco. Y dice que no podían hablarle pacíficamente porque lo trataban de una forma violenta, siempre estaban a la expectativa por decir algo. ¿Por qué a ti te dan lo mejor? ¿Por qué te hicieron esa túnica? ¿Por qué mi papá no te corrige de la forma que nos corrige a nosotros? Y muchas circunstancias que se dan en un hogar, viendo los hijos, la diferencia que hay entre los unos y los otros. Y algo especial que tenía este muchacho, que Dios le revelaba en sueño muchas situaciones por venir, y él estaba allí pendiente de esos sueños y se los ministraba a su padre y a sus hermanos. Y aún esto tampoco era de bendición para sus hermanitos. Dice el 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Fíjese que ni a unos sueños de José le caían bien a sus amados hermanitos, porque esto trajo más aborrecimiento, más fastidio, más violencia. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. Y respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Fíjense que este sueño se lo dio el Señor, nuestro amado Padre Celestial, porque ya Él estaba escogido de que sería el que traería bendición a su familia, a su pueblo. Pero estos muchachos simplemente lo odiaban de alguna forma, le era fastidio estar con ellos, con él allí. Entonces, mire que le hacen ver que si él era el que iba a reinar entre ellos, que si él era el que iba a señorear. Y aún así, sus propios sueños no los aceptaban. Y nuevamente, Dios le da otro sueño. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Qué cosa tremenda. Fíjese que Dios le revelaba a José, siendo un muchacho, estos sueños. Y hay sueños que Dios les da a uno que no se pueden revelar. Hay cosas que Dios te las revela para que ores, para que esperes en el tiempo, porque no todo se puede hablar. Y como él era un muchacho que apenas estaba aprendiendo de la vida, lo hacía de una forma quizás inocente, no conociendo verdaderamente el corazón de sus hermanos. Y aún su padre le hace la pregunta que si
era que él iba a reinar en medio de sus hermanos, de su madre y de él como padre. Pero él meditaba en esto, dice la palabra, que de momento le reclamaba, pero en sí meditaba. ¿Será verdad? ¿Estos sueños qué serán? ¿Qué Dios traerá a nuestras vidas a través de mi hijo José? Entonces dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José. Aquí vemos que ya Dios le había cambiado el nombre de Jacob por Israel. Y lo mencionan en este versículo 13. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Vemos la obediencia de este joven llamado José, cuando su padre le hace ver que sus hermanos estaban apacentando esas ovejas. Y él de inmediato se pone a la orden de él, heme aquí, que es la orden cuando el Padre Celestial nos llama. No podemos decir, es que no puedo, ahorita voy, espérate ahí, que es que tengo que hacer unas cosas que tengo pendientes. Siempre tenemos que estar dispuestos cuando Dios nos llama. Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Porque Dios es un Dios de orden, de tiempos, y Dios nos apareja las cosas con tal que nosotros les sirvamos a Él de corazón, en espíritu, en verdad, que vivamos la palabra, que la pongamos por obra, que podamos darle ese cuidado, esa bendición, y que valoremos más que todo, que la palabra tiene un efecto muy profundo. La palabra es eficaz, que penetra a lo profundo de nuestra vida, que nos trae cambio, que nos lleva al mal pensamiento, que Dios está viendo el cambio que tenemos desde que lo conocimos, y eso nos tenemos que impregnar de su palabra, vivir la palabra y ponerla por obra. Aquí vemos a este muchacho dispuesto a recibir orden de su padre y le dice, heme aquí. E Israel dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Fíjense que él le dijo que fuera a ver las ovejas, pero también que fuera a ver a sus hermanos. Había una confianza entre padre e hijo. Le dio esa orden para que fuera al valle a ver qué era lo que sucedía allí. Pero en el camino, dice la palabra de Dios, y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Fíjese que ya ellos no estaban en el lugar que su padre les había enviado, y se habían ido para otro lugar llamado Dotán, porque el padre los envió fue a Siquén, a apacentar. Más de su hogar, de su casa, del calor de sus padres. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Fíjense la situación de esta familia, de estos hermanos.
dice que lo vieron de lejos. De inmediato salió lo malo que ellos tenían en el corazón por su hermanito, por el más pequeñito, por el consentido de papá. Y esto de verdad que no está bien, que un padre le ponga todo el amor a un solo hijo y a los otros los tenga en poco, porque puede suceder esto que dice aquí en la palabra de Dios, que ellos conspiraron para matarlo. Tremendo pensamiento malo. Ni siquiera se les ocurrió, vamos a escondernos, vamos a hacer que no estamos aquí, o le hacemos una broma, cualquier otra situación, sino que pensaron fue en matarlo. Estos muchachos estaban llenos de odio, de envidia, su corazón estaba dañado. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, como señal de burla, ahí viene el soñador, y que viene hacia hasta acá, si él no anda con nosotros. ¿Será que mi padre lo mandó? Vamos a aprovechar el momento a ver qué mal le hacemos. Estaban planeando algo malo contra la vida de su hermanito. Ahora pues, venid y matémosle y echémosles en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Fíjense que en ese momento ellos pensaron, si este es un soñador que tiene esos sueños, hasta aquí van a llegar, porque lo matamos, lo echamos en esa cisterna y le decimos a nuestro padre que una bestia le quitó la vida. Mire qué plan tan macabro. Así sucede en muchas vidas que andan con esos pensamientos no agradables a Dios, que algunas veces por dinero le quitan la vida a otro. Esto prácticamente lo que tenían en el corazón, ese odio hacia José, esa envidia, ese fastidio, molestia, todo lo que ellos habían anidado allí, lo querían desahogar en ese momento. Y para ellos la solución era matarlo, quitarlo del camino, porque se sentían que parte del amor del padre hacia este hijo, él se los había robado. Y más cuando él, como buen soñador, se ponía a contarles sus sueños como hermanos, como familia, porque José no lo hacía para menospreciarlos a ellos, simplemente él todavía no había desarrollado estas revelaciones de parte de Dios y lo expresaba de alguna forma, queriendo encontrar una respuesta, un consejo quizás del padre o de alguno de ellos que le pudiera por lo menos ayudar en estos sueños de parte de Dios en su vida. Y entonces dice aquí la palabra, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Fíjese que entre todos los hermanos se levantó uno llamado Rubén, que no estuvo de acuerdo con que a José se le diera muerte. Siempre Dios va a usar a una persona como un ángel para salvarte de cualquier peligro de muerte, cualquier situación que el enemigo quiera poner a tu vida para ponerte en vergüenza. Dios enviará un ángel para ayudarte, para defenderte. Cualquier enfermedad que haya llegado a tu vida, Dios enviará a alguien para que ore por ti y tú puedas ser librado de la muerte. No importa el problema, la situación, Dios estará allí siempre para librarte del enemigo y poder sacarte con bien de la situación
donde el enemigo quiera llevarte. Este joven le dice a sus hermanos que no es la forma, que no era posible matarlo, simplemente que lo echaran en la cisterna, que está en el desierto, y no pongáis manos en él. Y vemos cómo sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Ya el plan estaba preparado, ya habían hablado de muerte, Rubén se había levantado, había dicho que no, que mejor lo dejaran allí en la cisterna y le llevaran la noticia a su padre de que quizás una bestia lo había matado. De todas maneras, si lo mataban o si no lo mataban, simplemente lo dejaban en la cisterna. Ya esos pensamientos eran de muerte, quizás la física y también la espiritual de parte de estos hermanos que no amaban a su hermanito. Y dice que le echaron y lo tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Qué cosa tremenda. La orden era de muerte, sino que en Dios no hay casualidad. La cisterna estaba seca, no tenía agua. Si esta cisterna, este pozo profundo, hubiese tenido agua, de inmediato José hubiese muerto, le hubiesen quitado la vida, hubiera muerto ahogado por manos de sus hermanitos que lo odiaban, que no lo miraban de buena forma. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Bueno, las casualidades en Dios, ¿verdad? Dice que venía una compañía de ismaelitas. Ellos estaban allí sentados, comiendo pan, disfrutando. Ya nos vamos a deshacer de él, no nos va a dar más prole. Aunque la cisterna no tenga agua, pues allí va a morir, no va a tener alimento. Vamos a disfrutar este rato, vamos a reírnos, a quitarnos el estorbo que tenemos en casa y que nadie va a saber lo que nosotros hicimos. Pero la casualidad en Dios a veces sorprende, no es casualidad, son situaciones que Dios sorprende, que Dios en sus misterios se revela para que nosotros lo conozcamos y confiemos en Él, que en el momento más difícil, cuando ya no hay esperanza de nada, Dios interviene. Porque si la ciencia te ha dicho, no hay esperanza de vida, el Señor te dice, aquí estoy yo para sanarte, soy tu sanador, tu libertador, y hoy resuelves esa situación que tienes en casa, sea la que sea. Yo estoy aquí contigo, nunca te he dejado ni te he desamparado, porque yo te ayudo. Gloria al Señor. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Fíjese que aquí se levantó otro de sus hermanos, que quizás en su corazón tampoco estaba de acuerdo con que su hermano José muriera. Y les propone a ellos que era mejor venderlo. Este muchacho llamado Judá les lleva esta propuesta a ellos y ellos la aceptaron. O sea que tampoco era una propuesta buena, porque ¿cómo es que tú vas a negociar la vida de un hermano tuyo?
como lo hace el que no tiene a Cristo, que le ponen precio a una persona. Yo hago este trabajo, por tanto, ¿cómo lo quieres que lo haga? Como tú quieres que te lo haga, así te cobro. Le pusieron precio a la cabeza de José. Mejor lo vendemos, de aquí en adelante, si le va bien o le va mal, no nos interesa. Ponerle precio a una vida de un ser humano es lo más horroroso y asqueroso que puede haber, porque la persona prácticamente la están negociando como una mercancía, como algo que no tiene valor. La vida de un ser humano tiene un valor grande, un valor que jamás tiene precio, porque gracias a la muerte de Cristo Jesús, que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario, hemos podido recobrar valor delante de las tinieblas, porque antes no teníamos derecho a nada, y Él le arrebató las llaves de la muerte al enemigo, recuperando en tu vida y en mi vida el poder despojarnos del mal que teníamos encima, de poder decir: Señor, entrego mi vida a ti y te acepto como mi Padre, como mi Salvador. Soy tu hijo, soy tu hija. Eso lo hizo Cristo. Cuando alguien le quita la vida a otro, está prácticamente pisoteando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si tú quizás has llegado a fondo, has cometido cosas atroces, el Señor te está dando la oportunidad de que te arrepientas, que endereces tus pasos, que esas manos derramadoras de sangre se vuelvan manos santas, puras, para que la levantes delante del Padre Celestial y lo adores, y que puedas elevarlas para exaltar el nombre del Señor, no para seguir en lo malo que has venido haciendo. Y estos muchachos hacen el negocio, es un negocio prácticamente que estaban haciendo con la vida de ese hermanito. Y dice: venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Imagínense, 20 piezas de plata. Siempre el dinero en muchas ocasiones no es de bendición para muchas personas, porque se utiliza para cosas malas, cosas que no están bien delante de Dios. ¿Cómo que una persona va a tener un precio en esta tierra? Esa cabeza de esa persona vale tanto. Es algo que Dios está en contra de esos pensamientos que ejecutan males sobre otras personas. Y dice la palabra de Dios: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Este muchacho estaba alejado del grupo de hermanos. Cuando él regresa, que se da cuenta que allí no está su hermano, dice la palabra que rasgó sus vestidos, se sintió mal y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Ya le estaba pensando: ¿qué le digo a mi padre? ¿Dónde iré yo sin mi hermano? Le dolió en su corazón de alguna forma lo que sus hermanitos hubiesen hecho con José. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Qué pensamiento tan malo. Tomaron un animal, lo degollaron y
tomaron esa túnica y la llenaron de sangre, otro pensamiento malo, perverso en el corazón de estos jóvenes, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron esto: hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Fíjese qué forma tan mala de dañarle el corazón a un padre, de traerle sufrimiento, amargura, dolor, porque ellos sabían que su padre esto no lo iba a recibir de buena forma. Le trajeron un problema de dolor a la vida de ese padre, que en cierta forma ellos, el mismo odio que le tenían a José, ellos en su corazón sabían que su padre, de alguna forma, ellos tenían que hacerlo sufrir, porque un hijo que hace una cosa de estas malas contra su hermano, el problema se lo está llevando al padre o a la madre, en sufrimiento. Y estas cosas se deben evitar. Si tú estás con esos pensamientos que no son de Dios, arrepiéntete, pídele a Dios que te quite esos pensamientos de tu corazón y que no sigas en ese camino desagradable, que a Dios no le agrada. Y él la reconoció, dijo: la túnica es de mi hijo, es alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Fíjese que este hombre, Jacob, llamado nuevamente Israel, porque Dios cambia los nombres por algunas circunstancias que no son de bendición a nuestras vidas, dice que se vistió de cilicio, que guardó luto por su hijo muchos días, quizás meses, tiempo largo, años, porque José no volvió de inmediato. Eso lo llevaron a tierras lejanas. Los ismaelitas se lo llevaron a tierra de hombre en Egipto, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Qué cosa tremenda. Ahí estaban los buenos y estaban los malos, reunidos, supuestamente consolando a ese padre. Pero él no quiso recibir consuelo. Quizás su corazón le decía: es mentira ese consuelo que ellos te quieren dar. No creas en ellos porque son mentirosos, porque son hipócritas, porque te van a consolar es de labios, pero su corazón está alejado de ti como padre y de su hermano. No quiso ser consolado, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Vemos cuando un padre llora a su hijo perdido, a su hijo que se fue de casa, a su hijo que sabe que no va a volver, que quizás murió, que quizás se desapareció, que alguien le quitó la vida. Vemos a un padre o una madre llorar por ese hijo, que en su corazón dice: no lo volveré a ver. O quizás tiene esperanza y dice: él se fue de casa, pero él vendrá un día. No sé qué le sucedió en el camino, pero tengo la fe y la esperanza en el Señor que volverá. Tantas circunstancias pueden darse en una vida. Y vemos a un hombre llorando a su hijo, un padre con el corazón desgarrado, lleno de dolor, que dice la palabra que no quiso ser consolado ni por sus hijos ni por sus hijas. Quiso llevar ese sufrimiento él solito, agarrado de la mano de Dios, porque él sabía que ellos no tenían la palabra de consuelo, no tenían el abrazo
para ese padre de corazón, porque quizás su padre sentía todo el mal que ellos, cuando estuvo allí con José en casa, se dieron cuenta todas las maldades que le pudieron hacer a ese hijo que lo tuvo en su vejez, y que ese amor de padre cada día aumentaba más y más. Y dice la palabra de Dios: y los madianitas lo vendieron en Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Fíjese hasta dónde le tocó ir a José, a casa de los madianitas que lo vendieron en Egipto. Andaba la mercancía negociando, ambulante. Ya no estaba en casa de su padre, ya no estaba en tierra segura, no había un techo donde él morar. Había perdido esa protección del padre que Dios le había dado a José. No contaba con recursos, no tenía fuerzas para devolverse, estaba prácticamente como un esclavo en tierras extrañas para él, en tierras donde no conocía qué era lo que se movía en esos lugares, y le tocaba partir de cero. Me tocó que mis propios hermanitos me vendieran, me tocó la peor parte, y me toca afrontar la situación que de ahora en adelante me acontezca en mi vida. Mire cómo un desprecio por un hermano, un mal pensamiento, quizás la envidia, puede afectar a una familia. Cómo puede destruir la armonía que debe haber entre hermanos. Como dice la palabra, los hermanos juntos en armonía, y allí Dios derramará la bendición, vida eterna. Allí Dios se manifiesta, porque si estamos desunidos, allí el que está metido en la mitad es el mismo diablo, y ahí no hay bendición. Y vemos a un padre llorar en vida aquel que él pensó que estaba muerto, aquel hijo que era el hijo de su vejez, aquel hijo que le había traído bendición a su vida, porque miramos cuando él le da la orden a José de que fuese a ver a sus hermanos y a sus ovejas, de inmediato él no lo pensó. De inmediato él se trasladó a cumplir la orden que su padre le había asignado, y encontró a sus hermanos fuera del lugar donde él pensó que estaban, el lugar donde sus padres le habían dicho que apacentaran las ovejas. Estos muchachos hacían lo que querían, y así hicieron con su hermano José. En ese lugar alejado de casa, vino el enemigo, les trabajó el pensamiento y los fue llevando a cometer algo atroz. Quisieron matarlo de inmediato, pero el propósito de Dios era que José saliera del seno familiar, que fuese a tierras que él no conocía, a lugares donde quizás él, como escogido del Señor, no podía estar, pero había un propósito en Dios de que saliese de casa y que su padre lo llorara, sufriese, para que él también pudiese entender esa preferencia como padre, que pudiera caer en cuenta que a los hijos no se le puede querer más o menos. A los hijos hay que quererlos a todos por igual, porque esto ocasiona dolor y sufrimiento también entre hermanos, dañando la comunión
la paz, la tranquilidad, como le pasó a Israel con el resto de sus hijos. Allí, alejados de casa, se vio lo que cada uno tenía en el corazón. Se vio el corazón de Rubén, el corazón de Judá y el corazón del resto de sus hermanos. Y allí no vemos a José peleando con ellos, simplemente fue llevado como un corderito a esa cisterna profunda que si hubiese tenido agua en el momento, de inmediato hubiese muerto. Y después lo negocian como cualquier mercancía, lo venden y le traen a su padre un saco de mentiras. Satanás es padre de mentira. Estos muchachos fueron usados por el mismo enemigo para traer tristeza, dolor a ese padre que los cuidaba, que estaba pendiente de ellos, que quizás falló, sí, pero aún así tenemos que perdonar. Si tú tienes problemas con tus padres, que te has sentido como se sentían los hermanos de José, es el tiempo de perdonar. Es el tiempo que tú hables con tu padre o con tu madre y les digas de buena forma que te sientes de tal manera para que Dios pueda romper esas cadenas, esas maldiciones que no te han traído ni paz ni felicidad a tu vida. Apercíbete de esta palabra y como ese padre que lloraba a su hijo con dolor, con cilicio, con humillación, así habrán muchos padres llorando a sus hijos porque se extraviaron en el camino, porque no obedecieron, se fueron de casa, quisieron hacer su vida a temprana edad y quizás en los momentos cuando en el mundo se celebra el Día de los Padres, este padre cada vez que siente que se aproxima en esta fecha, llora por ese hijo que se fue de casa, o esa madre llora por esa hija que nunca está en casa. Pero Dios te da un consejo, ora, búscalo, y esa petición de dolor Dios la responderá y traerá a tu vida paz, gozo, alegría, porque Dios sanará tu corazón herido y no lo vas a llorar más, porque Dios quiere que entregues tus cargas y que la tristeza se vaya en esta mañana. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este momento, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque nos enseñas cada día, Padre mío, a través de tu palabra, Señor, cómo vemos el mundo en esta situación, en la familia, los hijos, los padres, Señor. Trae la unidad entre ellos, Dios mío. Trae paz, trae consuelo, Señor, a sus corazones, a sus vidas, Señor. Que seas tú rompiendo esas cadenas, Señor. Llévate la tristeza de los corazones, Dios mío. Obra, Señor, sana las heridas, Señor, que están allí guardadas. Llévate el enojo, la envidia entre hermanos, Señor, la desunión, Padre mío, la violencia que ha entrado en los hogares, Señor, que no vienen de parte tuya, Dios mío. Trae consuelo, fortaleza. Oh Dios, Jacob no quiso ser consolado, Dios mío, sino que llevó su sufrimiento por días, por años, por tiempos, Señor, hasta que un día, Dios mío, se enteró por boca de sus mismos hijos, Señor, que José no había muerto, que José había ido a tierras diferentes, a tierras desconocidas, y había traído paz a ese lugar y trajo bendición a la vida de su padre, a la vida de su pueblo y a la vida de sus hermanos, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, corrígenos, Dios mío.
Y guárdanos, Dios, de toda trampa del enemigo, Dios mío. Te doy gracias por esos padres, por esas madres que se esfuerzan por sus hijos. Dios de la gloria, en tus manos están sus vidas, en tus manos están esas peticiones, Señor, y tú traerás respuestas, Señor, a favor de cada uno de ellos, Dios mío, dándote la gloria, dándote la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al que vive, al que reina, al que estamos esperando. Gloria a Dios.